Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí se escuchan mis pasos pisando las hojas de este otoño magnífico de la ciudad de Santiago. Qué bello es el otoño en esta ciudad, eso hay que decirlo, ¿eh? Pocas veces lo decimos explícitamente. Miren lo contentos que están los pájaros dando vuelta por aquí, revoloteando en torno a este jardín. Y leí una columna muy interesante, siempre son sus columnas, ya van a ver quién es el autor, muy interesante y estimulante intelectualmente, sobre el Premio Nacional de Literatura. La columna lleva por título Arruinando las leyes de la República de las Letras. Yo le habría quitado las letras y diría Arruinando las leyes de la República. Podría haber hecho un artículo más amplio todavía. Y habría sido en realidad para escribir un libro. Pero este se llama Arruinando las leyes de la República de Chile. El autor es Joaquín Trujillo y hace una reflexión muy interesante y que yo creo que va a dar que hablar sobre la concesión, los Premios Nacionales de Literatura, que como ustedes saben, desde el año 2025 se le da a los poetas, entiendo, en los años pares y a los narradores en los años impares, una cosa muy rara. Hay quien ha dicho que es porque tenemos tantos poetas y tan buenos poetas que hacerlo esperar más años era demasiado y por lo tanto había que hacerlo por lo menos cada año y medio. Bueno, en fin, hay muchos argumentos, pero Joaquín Trujillo aborda este cambio en la legislación de una ley que en el año 1992, la ley 19.169, hablaba de un premio nacional que daba una contribución en varios ámbitos, entre ellos la literatura. Bien amplia esa definición. Bueno, vamos a conversar de aquello hoy día con el autor de esta columna, de esto y de otras cosas, Caminando en el Jardín, Joaquín Trujillo. Ustedes ya lo conocen, ha estado aquí en el Jardín antes. Él es investigador del Centro de Estudios Públicos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, además de autor de variados libros, novelas, ensayos, teatro, entre ellos un libro que dio mucho que hablar sobre Andrés Bello y que comentamos en un programa especial hace bastante tiempo ya, aquí en Radio Pauta. Querido Joaquín, un gusto de caminar contigo nuevamente en el jardín. Hola Cristian, muchas gracias por invitarme. Ya, primero, hablemos de esto de aquellos que arruinan las leyes. ¿Cuándo se arruinan las leyes? Hablemos un poquito de eso en forma general primero, antes de meternos en el tema literario propiamente tal. Sí, tenemos que entender que las leyes, a diferencia de las costumbres, en algún sentido son, esto es una exageración, digamos, pero son actos de soberbia y que es bueno que existan, digamos, porque en esos momentos cuando la democracia o el legislador llega a la conclusión categórica de que es necesario una ley que rija en un ámbito de cosas y que rija en forma, digamos, sin excepciones. ¿Se fija o no? Porque las costumbres se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando, se puede ir reflexionando, pero las leyes son lecturas categóricas de la realidad. ¿Se fija? Por lo tanto, históricamente ha sido muy complicado el espíritu de las leyes, cómo se logran las buenas leyes y cómo las leyes se relacionan con las costumbres para que las costumbres puedan congeniarse con ellas en forma armoniosa. Entonces, por ejemplo,
Si tú Te iba a preguntar, ¿dónde se da mejor esa relación entre las costumbres y las leyes? ¿En qué legislación o en qué tradición histórica? Es muy interesante porque lo que se dice en la historia del derecho es que en el Occidente hay dos grandes tradiciones. Una que es la tradición continental de los países del continente europeo y de los países hijos del Imperio Español, que sería Alemania, sería España, sería Francia, que es el sistema basado en la ley, y otro sistema del common law, que es el sistema anglosajón, en Inglaterra, Estados Unidos, el Commonwealth. Esos sistemas están más bien basados en derecho consuetudinario. Ahora, esto es un poco una caricatura, pero más o menos es así como se ha ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Las legislaciones de la tradición continental, que es la cual pertenecemos nosotros, lo que hace muchas veces es reconocerle a las costumbres, o sea, esta flexibilidad de las costumbres, cierto espacio. Entonces, por ejemplo, si tú vas al Código Civil de Andrés Bello, artículo 2, te dice que la costumbre rige cuando la ley se remite a ella. O sea, cuando la ley expresamente dice, en este caso, podrá regir costumbre. El artículo 4 del Código de Comercio te dice que va a regir la costumbre en forma supletoria a la ley. O sea, cuando la ley no dice nada, podrá regir la costumbre. O sea, es más amplio, ¿te fijas o no? Por lo tanto, lo interesante que ocurrió en esta modificación de la ley 19.269 del 92 es que había una costumbre, se implementó una costumbre en el otorgamiento de los premios nacionales de literatura, ¿ya? Que era esto de darle los años pares a los poetas o los impares a los narradores. ¿Ya? Eso no estaba en la ley, no estaba. Pero el jurado funcionó con esa costumbre para efectos de ser como más ecuánime en repartir el premio. Pero espérate, ¿eso porque se hizo una modificación de la ley, me imagino? No, eso era antes de la reforma del 2025, eso era una costumbre. Ya, fue una costumbre. Con la reforma del 2025, eso se convierte en ley. En una ley y se rigidiza. ¿Ok? Entonces, claro. ¿Cuál es la rigidización ahí? Para que se entienda bien y por qué tiene sentido. La rigidización es la siguiente. En la ley del 92, lo que decía simplemente era: este premio se va a dar cada 2 años al que se destaque en el tema de la literatura. Punto. Así de amplio. ¿Ya? Así de amplio. Puede ser poeta, puede ser narrador. Podría entrar poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos, lo que fuera. ¿Ya? Así de amplio. ¿Por qué? Porque en el fondo se entiende que la literatura es un asunto tan fluido, y más todavía la literatura contemporánea, que tú no puedes hacer una categoría tan estricta en esto. ¿Ok? Pero bueno, ocurrió que como Chile había más poetas y más narradores, y ellos eran los que se disputaban el premio, los jurados empezaron a hacer esta costumbre que no era, digamos, no tenía altura legal, pero la empezaron a implementar. Ahora, aquí hay una cosa más de fondo que dices tú, que es que al hacer esto dejaron de una manera sutil, entre comillas, 2 géneros fuera que forman parte de la columna vertebral de Occidente, el ensayo y la dramaturgia. Entonces, eso es lo más escandaloso, Cristian. Por eso quiero detenerme ahí, porque es importante que quienes nos escuchen entiendan por qué es tan escandaloso que de alguna manera queden excluidos los ensayistas y los dramaturgos de este Premio Nacional de Literatura. O sea, efectivamente es cierto que la poesía ha sido como el gran género literario chileno, seguido en algún sentido por la narrativa, ¿ya? Pero los dramaturgos y los ensayistas chilenos también han sido muy extraordinarios, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Y además ocurre que el ensayismo y la dramaturgia en los grandes premios de Occidente, como el premio Nobel, ¿ya? Que es como un gran modelo, digamos, para estos efectos, tienen una presencia permanente. O sea, por ejemplo, acuérdate tú, por ejemplo, de Harold Pinter, ¿ya? Eso es un dramaturgo. Sí, claro. Beckett, o sea, todos estos son dramaturgos que han sido premiados por la Academia Sueca. Tan flexible es que se le dio el premio Nobel de Literatura a un Bob Dylan. Ahí se ve la flexibilidad. Ahí tú llegas, entonces, ¿por qué pasa? Que ese premio tiene la gracia y su prestigio en buena medida descansa en la amplitud impactante del criterio y en que la amplitud del criterio es tan gigante que descoloca a los apostadores. Entonces, se hacen todas las apuestas todos los años de quién va a ganar y quedan todos descolocados porque la academia es muy amplia en los criterios. Y yo creo que ha sido muy bueno porque en el fondo está permanentemente redefiniendo el género. ¿Te fijas o no? Que es todo lo contrario que fue lo que hizo el Senado, el Congreso del 2025. O sea, que rigidizaron la taxonomía, digamos, de la literatura en Chile con esta cuestión que hicieron, que yo encuentro que es
pero de una vulgaridad sin nombre. Ahora, yo obviamente no soy la única persona que se dio cuenta de esto. Hubo mucha gente que alegó. Aquí esto es una ofetada, en primer lugar, al gran señor de Montaigne, a Monsieur de Montaigne, el creador del ensayo. Por de pronto, porque él no es un novelista, ni tampoco es un poeta. Entonces, imagínate, no se le habría dado el Premio Nacional, hubiera sido chileno Montaigne. No se le da el Premio Nacional de Literatura, para que se vea, lo llevemos a absurdo. Claro, el argumento sería que no, que puede ir a otro premio que el de Humanidad. El Premio Nacional de Humanidad. Sí, pero ese premio está destinado como más bien a los académicos de las ciencias sociales y de las humanidades, como la filosofía. O sea, no es cierto que vayan a pasar por ahí tan fácil los ensayistas literarios, por ejemplo. Ya, no es verdad eso. Defiéndeme ya un elogio del género ensayo y por qué es literatura y puede llegar a ser muy buena literatura. Porque el género ensayo tiene una capacidad extraordinaria para procesar elementos de la realidad, de la no ficción, ¿ok? Que los géneros, entre comillas, científicos y académicos no tienen. Desde luego. O sea, ese mundo, o sea, que es un universo, es el que cubre el ensayo. ¿Te fijas o no? Que, claro, la frontera de la literatura de ficción no llega ahí porque hay una disposición del lector de ficción que es otra, ¿cierto? Y el rigor del libro académico y del paper de inspiración científica, que podría ser, por ejemplo, un premio de ciencias sociales, tampoco llega. Entonces, todo ese espacio, que es un espectro gigantesco, es el que ha cubierto históricamente el ensayo. O sea, no deja de ser muy importante eso. Oye, Joaquín, ¿y uno podría pensar tal vez en algunos ensayistas de nuestra historia literaria que habrían merecido el Premio Nacional de Literatura? Por de pronto, por ejemplo, bueno, Augusto Hallmar lo recibió. Sí. ¿Ya? Ese es un gran ensayista en la historia. Ahora, también, por ejemplo... Francisco Antonio Encina. Claro, es que Francisco Antonio Encina uno podría decir, no, Ya, es directamente un historiador. Ya va para el Premio Nacional de Historia. Y ahí entonces no habría mayor controversia, ¿cierto? Pero Cristian, si el punto aquí no es mirar hacia atrás y decir, oye, estos son todos los chilenos... No. El punto es tener abierto el criterio, que el criterio sea un criterio abierto, que no violente el fenómeno. Entonces, si tú ves, por ejemplo, esto no lo dije en la columna, pero te lo puedo decir aquí. Si tú ves el discurso de instalación de la Universidad de Chile del año 1843, donde Bello proclama en ese momento la importancia que van a tener los poetas chilenos, cuando en ese momento no había grandes poetas chilenos. Claro. Entonces, sí. este señor dice, mire, yo estoy notando aquí en la juventud chilena que hay una disposición interesante a la poesía. Y todos dijeron, oye, pero ¿de qué está hablando? Gran intuición. No hay tal cosa. Oye, gran intuición. No hay ni un poeta aquí. Sí. O sea, Chile puede hacer cualquier cosa, pero no de poeta. O sea, esa era la intuición general, la idea general que había. Bueno, este señor se dio cuenta que no, que había un talento que no estaba siendo explotado y que iba a haber un futuro de poetas. ¿Ya? Y él lo anuncia en el discurso. Ya, pero eso lo relaciona en qué sentido con el ensayo. A ver, no lo sé. No, lo que te estoy diciendo es que la gracia que tiene una mente abierta es que es capaz de pensar la legislación abierta al futuro y no dependiendo de lo que ocurrió en el pasado. A lo que voy es que el pasado no es interesante para efectos de programar la ley. ¿Te fijas o no? Es lo que, por ejemplo, dice David Hume, el famoso filósofo, que algo se repita permanentemente en términos lógicos no quiere decir que se vaya a repetir mañana, ¿ya? Mucho más esto se puede aplicar en el mundo de la imaginación literaria, ¿cierto? Que hayan existido muchos poetas en el siglo XX no quiere decir que vayan a existir muchos poetas en el siglo XXI, ¿ya? Por eso que el criterio no tiene que ser un criterio rígido, sino que tiene que ser un criterio abierto. Y ahí tú pones a los dramaturgos aquí también, y entre ellos citas a Goethe, Fausto, ya. Y hay un teatro que uno podría decir que se lee, ¿no es cierto? Bueno, Shakespeare haría así un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo no darle el Premio Nacional de Literatura? Sí, pero claro, en todo caso alguien con mucha razón te podría decir, no, es que Shakespeare es un gran escritor de las tablas, y eso es cierto. O sea, es un actor, digamos, es un hombre... Ya, pero uno puede leerlo. Está bien, no, si yo diría lo mismo. Apreciarlo yo diría lo mismo, pero lo que hoy es que para no construir un hombre de paja en esta argumentación, Shakespeare no es el ejemplo como más paradigmático del teatro de lectura. Por eso usaste a Goethe. Ya. Por eso que ocupé a Goethe, porque ese es paradigmático. También puse acá al Krauss, después lo saqué de ahí, pero
porque no quería sonar tan pedante, pero Karl Kraus, digamos, los últimos años de la humanidad, eso es teatro de lectura. O sea, eso es teatro de lectura absolutamente, 100%. ¿Te fijas o no? Entonces, ahora, alguien puede decir, ¿pero hay teatro de lectura en la historia de Chile tan importante? No, no hay tanto, la verdad. O sea, los dramaturgos chilenos en buena medida fueron personas que buscaron las tablas, ¿ya? Incluso los más literarios de todos, como Egon Wolf, como Habermas, buscaron las tablas, esa es la verdad. Muchas veces sus obras no se representaron, pero de que estaban destinadas a eso, estaban. Ahora, ¿quiere decir que, por lo tanto, no hay que tener abierto el criterio? No, pues, ese es el punto, ¿ya? Bueno, ¿y tú estarías dispuesto a encabezar así un movimiento, a hacer una firma, una carta para cambiar esta legislación? No para tanto. No, o sea, me va simplemente con a dejar la constancia. Ahora, yo creo que en esto no soy ninguna minoría, ni estoy como solitario, porque hubo mucha gente que dijo que esto estaba mal. O sea, no es que se me ocurrió a mí decir esto. Cuando esto se discutió en el Congreso, hubo quienes fueron a informar y dijeron, esto es una cosa que está muy mal hecha. Y dieron los argumentos muy parecidos a lo que estoy dando yo, digamos. No tengo ninguna exclusividad en esto, ¿te fijas? Oye, bueno, pero vamos a lo más general. Arruinando lo que decía yo, las leyes de la República. Sí. Parece que ya hay algunos que se han dedicado a arruinar las leyes de la República. Hay legisladores o escritores de la ley que han provocado varias ruinas en el último tiempo. ¿Cuál es tu análisis de eso? No, yo creo que... Se dice que hay leyes que se redactan con mucha premura, velocidad, rapidez, en vez de darle un tiempo a la discusión, dejar pasar el tiempo. No, tenemos tendencia a redactar leyes a la rápida. Claro, Cristian, porque el fenómeno de la ley en la modernidad, donde un legislador piensa todas las posibilidades que pueda tener una regla, es algo, como te decía, es un espíritu muy categórico, ¿ok? En algún sentido muy soberbio, porque en el fondo tiene que ser capaz de imaginarse muchas posibilidades. Entonces, eso se puede hacer, y Kant, por ejemplo, argumenta de que eso es posible, pero para que realmente sea bien hecho hay que pensarlo muy detenidamente. O sea, está lleno la historia de Occidente de leyes mal hechas que no se pudieron nunca aplicar, ¿ya? O que si se aplicaron fueron un espanto como se aplicaron, porque en el fondo violentaron la realidad, ¿ya? Nuestro gran ejemplo del legislador Andrés Bello, ¿cierto? Recontrapensó el Código Civil durante décadas. Hizo cuántos borradores, ¿cierto? Antes de llegar a la versión que conocimos. O sea, realmente se imaginó todas las posibilidades de las que podía la ley caer. Aquí hay tipos que hacen copy-paste y arman una ley. Bueno, eso ya es como la versión... bueno, esa es una versión bien... O sea, existe eso. Sí, demasiado... Claro, existe exactamente eso. Y claro, eso es gente que no está concentrada, al parecer, en lo que está haciendo. Está pendiente seguramente de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces no se está imaginando bien lo que digamos, el encargo que tiene, porque ser legislador es un encargo muy, muy importante. ¿Te fijas? Oye, para el Premio Nacional que viene ahora, ¿tienes algún candidato? Sí, tengo candidato, sí. ¿Cuál es tu candidato? Mi candidato es el cura Ibáñez. El cura José Miguel Ibáñez. Sí. En este caso caería como ensayista, como poeta, como crítico. Como poeta porque... El curi crítico, como le decía Neruda. Neruda, sí, porque... Y también le dijeron el cura satánico que no perdona a cualquiera. ¿Ya? Creo que fue Enrique Alín el que dijo eso. Entonces, sí, él es un poeta, ¿ya? Y yo creo... ¿Y te parece interesante su poesía? Poemas dogmáticos, por ejemplo. Claro, los poemas dogmáticos, el libro de la pasión, el libro de la historia de la filosofía, son libros extraordinarios, ¿ya? Y él fue un poeta de alta vanguardia. Lo que pasa es que, claro, como se dio a conocer más como crítico, quedó como absorbido por esa imagen, ¿ya? Por la imagen de Ignacio Valente, digamos, que fue el seudónimo, yo a veces molesto, el alias que ocupó, ¿ya? Pero claramente él es un poeta también, y es un poeta muy, muy bueno, ¿ya? Ahora, claro, tú te ves... Pero además como crítico es muy buen ensayista, podría ser un ensayista literario de gran pluma. Un gran ensayista y un gran articulista. Y además escribió no solamente poesía y artículos en el diario, sino que escribió más o menos 40 libros
de filosofía, de teoría literaria, de teología, que son grandes obras que la gente conoce poco, ¿ya? Pero Y últimamente ha publicado mucho y ha escrito harto y ha sido bien prolífico como crítico literario. Ha escrito libros notables, ha escrito ensayos sobre Pound, sobre Neruda, sobre Rilke, sobre la poesía Parra, chilena, sobre Parra, cómo entender, él cómo ha leer a sido Neruda. el gran lector que entendió a Parra. Y Parra siempre decía que el Premio Nacional de Literatura tenía que ser de todas maneras para el Cura Ibáñez. Hace mucho tiempo ya, o sea, esto hace décadas. Es algo que estaba muy claro para él. Quiero ahora hacer un cambio así de tema total, aprovechando que estás acá conmigo en el jardín. Un pajarito me contó que está a punto de salir de la imprenta un libro que escribiste sobre Arturo Alessandri Palma, fascinante personaje. Cuéntame un poco en qué línea va este libro que escribiste. Claro, es más bien una biografía intelectual del personaje, no tan política, o sea, obviamente no puede no ser política, pero Alessandri fue un escritor muy prolífico, ¿ya? Si uno hiciera las obras completas de Alessandri serían unos 10 tomos. Imagínate. Entre las memorias de gobierno. Oye, es como un Churchill, es como nuestro Sí, Churchill. un poco, y por muy decir buen, algo. y un gran escritor, un muy buen escritor, con observaciones muy divertidas, muy ágil, es una pluma muy ágil, muy moderna, ¿ya? Claro, escribió los libros de memoria, ¿cierto? De juventud, las de gobierno, escribió libros de historia, Ya, pero varios libros de historia. en términos de reflexión política o de pensamiento político, ¿dónde encuentras tú que puede haber una originalidad o algo interesante en el pensamiento de Arturo Alessandri Palma? Ya, una de las cosas más interesantes que hay de él como pensador político es como historiador político, como ensayista de historia política. Por ejemplo, respecto de la valoración que él hizo en 2 libros de historia que escribió de la figura de Balmaceda, ¿ya? O sea, una de las personas que reivindicó y que supo de leer lo que pasó con la guerra del 91, que en ese entonces no estaba tan elaborado como hoy día, fue Arturo Alessandri. O sea, Arturo Alessandri como que fue capaz de procesar literariamente y políticamente ese trauma gigantesco que había en Chile, ¿ya? Ahora nosotros ya como que lo tenemos como asumido el tema y ya nos olvidamos, pero en ese tiempo, o sea, piensa tú que él era joven en esa guerra y él conspiró contra el presidente Balmaceda y después se arrepintió, ¿ya? Y sus libros, digamos, explicó por qué estaba arrepentido y explicó cuáles habían sido los errores de Balmaceda y cuáles habían sido, digamos, los errores de Domingo Santamaría que repercutieron en el gobierno de Balmaceda. Es muy inteligente su análisis, ¿ya? Muy inteligente. Además, no solamente eso, Alessandri también escribió, por ejemplo, un ensayo extraordinario para cuando fue incorporado a la Academia de la Lengua, Chilena de la Lengua, sobre la oratoria parlamentaria y forense de la historia de Chile. Imagínate. ¿Ya? Que él va revisando, sí, pero uno por uno, los grandes oradores de la historia de Chile, pero te fijas que tú que las observaciones que él hace y las descripciones que él hace de la oratoria de todos ellos, es una cosa extraordinaria, o sea, por el nivel como de fineza de análisis. Oye, pero digamos, si uno mira las últimas, no hay un presidente de la República que reúna estas características, o ha habido pocos, ¿no? Del último, de este siglo, del siglo anterior, finales del siglo anterior. ¿Qué otro político se le acerca a Alessandri en estas cualidades que tú acabas de señalar? Bueno, como Eduardo Frei Montalva, no, ¿puede ser? yo creo que Allende. O sea, ¿Allende como escritor? Yo creo que Allende como gran orador. Como orador, Sí, ya. o sea, Orador, sí, ya. no, extraordinario. O sea, yo creo que Allende, con ese discurso que dio famoso, bueno, varios de los discursos, pero el que dio en la moneda finalmente, eso dejó a Chile, digamos, entre comillas, torcido, ¿ya? En el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, ¿ya? Desviado, por así decirlo. O sea, Chile quedó, quedó tatuado en la historia de Chile ese discurso. Entonces, eso es un extraordinario orador. Entonces, yo creo que Allende lo tuvo. A mí, personalmente, Allende no me simpatiza para nada. Tomic ¿ya? era otro, Tomic también. de los grandes oradores. Efectivamente, Tomic también. Seguramente, Eduardo Frei Montalva también, efectivamente. ¿ya? Pero yo diría que de todos ellos, el extraordinario fue Allende. Ahora, uno puede decir muchas cosas contra él, pero en eso claramente tuvo muchas dotes. Es muy divertido también cómo hay una genealogía oculta entre Allende, entre Pedro Aguirre Cerda y Alessandri, porque
cada uno, porque Allende fue ministro de Pedro Aguirre y Pedro Aguirre fue ministro de Alessandri. ¿Ya? Hay una continuidad. Y ahí, Allende una estuvo, posta. y todos empiezan con letra A, ¿cierto? Y el niño Allende estuvo en los brazos de la falda de Alessandri. Wow. ¿Mm? Y bueno, están esas expresiones que usaba él, la canalla dorada, mi querida chusma, era bien creativo en el uso del lenguaje. Sí, era muy bueno para la metáfora y tenía esta cosa como de que él batallaba en contra de la gente, los malos que eran gente linda, a favor de los buenos que eran gente fea. Entonces, estaba permanentemente como con esto de la canalla dorada, que claro, en el fondo es como la oligarquía desagradable, ¿cierto? Altanera, intrigante, y todo este pueblo de gente media inocentona, inconsciente, que lo engaña, ¿cierto? Él movió mucho, digamos, el avispero con ese tema. Oye, y mira, ¿es un populista Arturo Alessandri Palma? No tanto, ojo con eso. Se ha dicho que el gran representante del populismo en Chile fue Alessandri, pero cuando uno lee los discursos y lee las reflexiones políticas, yo no encuentro que sea cierto eso. ¿Fue alguien que entendió Chile, que tuvo un diagnóstico, una mirada de Chile, una interpretación de Chile como político desde el... Sí, o sea, él fue un genio político, o sea, miró lo que estaba ocurriendo y fue capaz de darle una salida a la situación, ¿ya? Claro, esa salida que, como diría Mao, quebró huevos, ¿ya? O sea, no fue una cosa perfectamente pacífica, fue bastante escandaloso. Sus comportamientos muchas veces fueron erráticos. Tal vez, digamos, uno podría considerar que la figura de Carlos Ibáñez como caudillo militar en la historia de Chile fue un poco culpa de Alessandri, en algún grado, ¿ok? Pero Alessandri supo, que esto es muy interesante, Cristian, Alessandri supo equilibrar poderes que estaban muy contrapuestos entre sí y que podían sin él haberse enfrentado en forma muy violenta. O sea, ha llegado una nueva guerra civil. O sea, piensa tú que Carlos Ibáñez le mandaba cartas a Alessandri con listas negras, pues, oye, diciéndole, todos estos parlamentarios, toda esta gente de la oligarquía no puede volver a tener poder en Chile. ¿Te fijas o no? Él, en ese sentido, Carlos Ibáñez era mucho más duro. ¿Y el asesinato del Seguro Obrero? Ya, eso es la gran... El baldón, la mancha. La gran mancha. Ahora, hay otras manchas, ojo. Está la masacre de La Coruña, la masacre de San Gregorio, que fueron mucho más gente que el Seguro Obrero. Lo que pasa es que el Seguro Obrero fue algo que ocurrió a metros de la moneda. Ahí, en el corazón de la ciudad. En el corazón de la ciudad y donde resultó, digamos, muerta gente. Joven, intelectuales, gente universitaria. O sea, gente como de la inmigración europea reciente, que estaba como un poco emergiendo en Chile. Entonces fue muy escandaloso las víctimas del Seguro Obrero. Bueno, un personaje con luces y sombras, pero con las luces que tú estás describiendo acá, de su talento literario, su pluma, prolífico como escritor. ¿Cómo se va a llamar el libro? El libro es un chiste, o sea, el nombre del libro que yo tengo actualmente es un chiste que hace referencia al título de la obra de Bertolt Brecht, que es, en este caso, el irresistible ascenso de Arturo Alessandri. El irresistible ascenso de Arturo Alessandri Palma. Claro, te fijas que está el irresistible ascenso de Arturo Ubi, que es la obra de Bertolt Brecht, que en realidad es sobre Hitler, ¿ok? Ya. Pero esta es como el irresistible ascenso de Arturo Alessandri Palma. Sin querer compararlo con Hitler. Es una broma porque por lo Seguro Obrero es un poco una broma negra. Es una broma negra de Joaquín Trujillo. Negra, sí. Joaquín, te agradezco mucho que hayas venido, te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros. Conversamos de Alessandri, conversamos del Premio Nacional de Literatura y espero que te tengamos acá cuando ya esté el libro. Lo vamos a leer atentamente. Seguramente que va a ser un libro muy interesante, muy entretenido sobre Alessandri Palma. Quiero recordar que el 30 de mayo nacía Dante Alighieri en Florencia, del año 1265. Esta semana vamos a estar recordando la figura de Dante Alighieri. Ustedes se recuerdan ese comienzo magnífico de la Divina Comedia, en el mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirrita via era smarrita. En el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura cuya senda recta había perdido. Ese hombre extraviado al comienzo, en su propia oscuridad, en su propio bosque, en su propia selva fría, que inicia un itinerario, un descenso, acompañado del poeta Virgilio, un libro de muchas lecturas y de muchas dimensiones. En el bloque siguiente vamos a conversar con un experto italiano sobre la Divina Comedia, adelantándonos a su celebración.
Cuando pienso en Dante, no puedo dejar de pensar en el gran Joaquín, tu tocayo, Joaquín Barceló, que escribió uno de los mejores libros que se han escrito, por lo menos en lengua española, para acercarse a Dante, que es Para leer la Divina Comedia. Gran estudioso y conocedor de la obra de Dante Alighieri. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más caminata peripatética aquí en el jardín. Seguimos caminando esta tarde en este pequeño jardín al fin del mundo. Antes de ir a la pausa, recordaba que el día 30 de mayo se celebra el nacimiento del gran poeta, del gran vate Dante Alighieri, autor de esa obra monumental que es la Divina Comedia, en el año 1265. Entonces, esta semana vamos a estar recordando la figura del Dante, el impacto de su literatura. ¿Cómo podemos volver a leerla? Porque a veces mucha gente, muchos lectores se sienten inhibidos, se alejan atemorizados de esta obra clásica de la que ignoran probablemente muchos detalles históricos, teológicos, etc. Sin embargo, el mismo Borges decía que para leer a la Divina Comedia había que entrar algo así como con la actitud de un niño, con una cierta inocencia, dejarse llevar, decía Borges, por la magia de la poesía. Hay muchas maneras de entrar en la Divina Comedia y de iniciar ese viaje fascinante que hace el poeta, puesto que la obra habla de un yo que habla en primera persona, que es el mismo Dante, acompañado en la primera etapa de su viaje por Virgilio, y que nos lleva a zonas, a límites de la historia humana, del alma humana, de las profundidades de nuestra cultura y de nuestro ser, que la hacen una obra absolutamente imprescindible. Tenemos que aprender a aproximarnos sin temor a esta obra, y por eso que invité a caminar esta tarde en mi jardín, de jardín a jardín, a un escritor, traductor y editor que vive en México y que es autor de un libro sobre Dante. Él ha ganado también un premio internacional de la crítica literaria Amado Alonso del año 2018, Marco Perilli. Marco, qué gusto poder conversar contigo esta tarde en el jardín sobre Dante Alighieri. Igualmente, Cristiana, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de pasear por entre esas jardineras, rodeado de flores, plantas, y esperemos poder coger algunas flores en verso de la propia Divina Comedia. Eso, unas flores en verso. Lo primero que te quiero preguntar, lo que yo decía, para muchos lectores la Divina Comedia aparece como una obra difícil, inaccesible, a veces hermética. Algunos se sienten expulsados cuando empiezan a leerla, pero tengo la impresión de que tú con tu trabajo y también con tu escritura, y te leí unas entrevistas, crees que podemos leer la obra, no solo leerla, sino que podemos ser leídos por esa obra, nosotros, habitantes del siglo XXI. Me gustaría que me contaras eso. Desde luego, en principio tenemos que quitarnos el miedo, porque vamos arrastrando desde los traumas escolares la idea de que la comedia, como muchos otros clásicos, son obras casi hostiles, obras que no se abren a nuestras lecturas, a nuestras conciencias, sobre todo con las que es muy difícil intimar. Yo creo que esto es lo primero que tenemos que hacer, entrar sin miedo y confrontarnos con el viaje de Dante a través de una serie de encuentros, una serie de revelaciones, la contemplación de determinados paisajes, como si fuese una experiencia propia. Eso me parece fundamental. Mencionabas hace rato a Borges. Indudablemente, la inocencia del niño puede ser una herramienta. Ahora bien, puede convertirse como en un arma de doble filo, porque también la comedia implica cierta dificultad. No es como entrar a un cuento de hadas con el viaje del héroe, sus dificultades, sus antagonistas o sus ayudantes que lo llevan hacia la meta, porque cada ayudante, cada etapa, cada dificultad también conlleva determinados valores, referencias,
simbólicas, históricas, filosóficas. Entonces, por un lado, no dejarnos amilanar por el miedo. Por otro lado, la atención y la curiosidad, sobre todo, ¿no? Alberto Ángel escribió ese maravilloso libro, La curiosidad, una historia natural, justamente tomando como punto de partida o como hilo conductor la Divina Comedia y fundamentando su tesis sobre la necesidad de dejarnos llevar por la curiosidad de la exploración. Entonces, eso me parece un primer elemento fundamental. Luego, otro punto que me parece importante, cuando dices, sí, Dante nos lee en tanto que nosotros lo estamos leyendo. Esa yo creo que es la condición de cada clásico, porque justamente la distancia histórica, filosófica, cultural que nos separa de una obra magna como la comedia, nos impone relativizar nuestra perspectiva, nuestra visión del mundo. Si yo me he alejado tanto de la moral de Dante, del sistema filosófico, teológico, cultural en general del mundo medieval, es porque como humanidad he recorrido un determinado camino y voy tomando conciencia de este camino. Entonces, leer una obra, insisto, aparentemente tan alejada de nuestros valores, arroja precisamente por esta razón una luz sobre nuestros valores. Ahora, esa lectura, Marco, hoy día parece ser más difícil, da la impresión de que tendemos a leer el pasado y a moralizar desde nuestro presente el pasado. Y que muchas obras, hay discusiones en distintas universidades, son vistas desde hoy, desde nuestros juicios morales, de nuestra mirada del mundo de hoy, incluso de miradas políticas, morales, etcétera, ¿no? Eso tal vez no dificulte más al lector de hoy leer la Divina Comedia, el lector con ese sesgo, por llamarlo así, no sé si presentista, no sé cómo llamar ese sesgo. Claro, es justo lo que decía, cuando una obra como la de Dante nos lee, también nos invita a dejar a un lado nuestras convicciones, porque cada época expresa su propia visión del mundo, su propia jerarquía de valores. Entonces, armar una competencia entre nosotros, somos más, creemos en valores más íntegros o más universales respecto a los valores de la Edad Media o de la Ilustración o del Romanticismo o de la época que sea. Creo que es un error que no facilita la lectura, la autolectura de quienes somos, en tanto que podemos vernos como parte viva de un proceso, de una evolución, de un camino. Estamos dialogando sinceramente, orgánicamente, con Dante o con Shakespeare o con Cervantes o con quien sea. En el momento en que nos enrocamos, nos aislamos en nuestras certezas, todo lo demás se va perdiendo y en esto nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Bueno, Borges mismo decía, yo no soy italiano, no soy católico, y sin embargo le creo todo al Dante, le creo, mientras lo voy leyendo, ¿no es cierto? Le creo todo al Dante. Habla mucho de la música, Borges, habla mucho, cita ciertos versos muy hermosos, invita como a paladearlos, a disfrutarlos, a oírlos, o sea, hay una dimensión musical, sonora, que entiendo que es parte del viaje lector y que tú también has hecho, ¿no? Del Dante. Importante. Claro, eso es el hechizo de la escritura de Dante, es lo que permite a un contenido tan denso en ideas, en imágenes, hasta en un programa filosófico político que no podemos separar de lo que es el objetivo del viaje y del poema. Eso es lo que permite asimilar, incluso grabar en nuestra memoria
determinadas imágenes. Pero volviendo otra vez a lo que mencionas de Borges, ¿no? Yo no soy católico, no soy italiano y sin embargo, eso es el cascarón, es decir, es obvio que el catolicismo y el catolicismo medieval o las referencias literarias de un autor de principios del siglo XIV nos son ajenas. Pero esta es la superficie, el meollo al que nos lleva Dante. Son las pasiones, son los deseos, son determinados sentimientos que no han cambiado. No hace falta ser católico para leer la comedia o no hace falta creer en el Olimpo griego para leer la Odisea. Sería ingenuo decir, no, yo no creo en Zeus, entonces ¿cómo voy a leer la Claro. Odisea? Yo no creo en Ah, Dios ah. o en la Virgen María, entonces ¿cómo voy a leer la Divina Comedia? Es una postura que limita mucho nuestro horizonte cultural y espiritual. El contenido propiamente dicho es un poco como la lengua, como el lenguaje. Tampoco hace falta leer el italiano del siglo XIV Mm. para poder apreciar en una buena traducción esa poesía. Claro que algo se pierde, es evidente, pero tenemos que ver lo que está detrás de la capa, lo que es la savia de esa planta que es la comedia. Y ¿Cuál, eso es eterno. cuál es para ti? Danos algunos ejemplos de temas o de aspectos, personajes o dimensiones que sean esa savia de la que hablas, del Dante que pueda enunciarla o podamos vislumbrarla, digamos, que con la que nos vamos a encontrar si hacemos una buena lectura de la Divina Comedia. Claro, mira, podríamos hacer uno de los ejemplos, si quieres, más banales, por ser de los más populares, el personaje de Francesca, ¿no? El quinto canto del Francesca infierno. Rimini, de Rimini, ¿no es cierto? Francesca de Rimini, claro. Francesca es condenada al infierno, está en el círculo de los lujuriosos, porque siendo una aristócrata que fue casada y utilizó la forma pasiva, porque en esa época la casaron con un aristócrata de otra ciudad, se enamora del cuñado y mientras están leyendo una novela del ciclo de la tabla redonda, el esposo, o sea, el hermano del amante y el esposo, el marido de Francesca, los sorprende y los mata. No tienen el tiempo material para arrepentirse, entonces derechito al infierno. Ahora bien, hay otros pecadores en el purgatorio que se han manchado de culpas que no solamente nosotros, incluso el propio Dante considera infinitamente peores, incluyendo al asesinato, que sin embargo tuvieron el tiempo para arrepentirse y entregar el alma a la Virgen María o a quien sea, y entonces de esta manera se salvan. Ahora bien, esta visión para nosotros es, supongo, o por la mayoría de nosotros, Sí. es inaceptable. Es decir, tener relaciones con tu cuñado te lleva al infierno y asesinar a una persona, si te arrepientes, luego te lleva al paraíso. Nosotros rechazamos rotundamente esta visión. Sin embargo, más allá de lo que es la condición moral en la eternidad, que es lo que a Dante le interesa para situar el destino de las almas después de la muerte, hay otro material humano, otra materia viva humana, que es la pasión de una mujer que va descubriendo, incluso a través de la literatura, leyendo una novela de amor, leyendo incluso el adulterio de la reina Ginebra, la esposa Con de Lancelot. Arturo, con Lancelot, etcétera, etcétera. Entonces se crea ese espejo entre vida y literatura. Mientras la reina Ginebra está besando a Lancelot, dice Francesca, me besó a mí. Entonces vemos como el beso sale de las páginas del libro
y se contagia, digamos, a la realidad. Mm. Y Francesca relata en versos memorables, con ese ritmo que mencionaba Borges, con esta música, todo el proceso, el surgimiento de esta pasión. Bueno, eso no hace falta ser católicos, ateos, Mm. paganos o islámicos para decir que detrás de de este esquema teológico, filosófico, cultural, hay pasiones, hay movimientos del alma humana que son eternos. Y esto es lo que nos sigue atando a Francesca. Bueno, el amor es algo que preocupa, interesa y diría y que incluso estudió el Dante, ¿no? En toda su profundidad, que es una pregunta, o no sé si llamarlo una pregunta, una herida que tenía el Dante con el tema del amor. Eso es lo que yo te quería preguntar. Y cómo vemos eso en el libro y qué es lo que vamos descubriendo con Dante sobre el amor en la Divina Comedia. Algunos vislumbres, no digo todos, debe tener muchas Claro, dimensiones. claro. Bueno, el tema del amor desarrolla el tema de la primera obra de Dante, que fue la Vida Nueva, en donde relata su encuentro con Beatriz, siendo los dos niños, el reencuentro cuando ya son unos jóvenes, el enamoramiento de Dante, luego la muerte de Beatriz y la desesperación de Dante que se encuentra sin la mujer amada. Y Dante reencuentra a Beatriz en el jardín terrenal, al final del purgatorio. Entonces hay un hilo conductor que cruza la etapa juvenil de la obra de Dante, que podríamos considerar un poeta del amor, un poeta de aquella escuela poética llamada el dulce estilo No. nuevo, que Dante fue uno de los principales intérpretes, a una visión mucho más compleja y madura del amor. El amor del infierno es el amor carnal, el amor físico, el amor pasional. En el purgatorio también se habla mucho del amor, sobre todo en el canto central del purgatorio y de toda la comedia, que es el canto 17. Ahí se trata del amor filosófico, según explica Virgilio a Dante, que es lo que sustenta todas las elecciones del libre albedrío. Es decir, el libre albedrío, mi libre elección, se basa en la aceptación o el rechazo del amor, con todos sus matices. Puede ser un amor bien dirigido o un amor mal dirigido, encauzado hacia valores mundanos, hacia deseos mundanos. Entonces eso nos desvía y el amor paradójicamente se convierte en la causa del mal. El amor del paraíso ya es la compenetración con Dios, es el reincorporarse del peregrino en la luz divina. Entonces, la palabra es la misma, es el mismo sustantivo. Tenemos el amor en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. La perspectiva y la resonancia que adquiere esa palabra es completamente diferente respecto a las tres escrituras. Y esta revelación que encuentra el Dante sobre el amor en el paraíso tiene que ver con un proceso personal, me imagino, con una búsqueda, un extravío personal de él. ¿Cuánto de autobiográfico hay y qué papel cumple este libro, como un libro, no sé si catártico o que resume una crisis personal del mismo Dante y una búsqueda? ¿Cuánto hay de eso que podamos vislumbrar en una lectura tuya del libro? Sí, indudablemente hay un elemento autobiográfico y Dante, que es el nombre del peregrino, justamente la primera palabra que pronuncia Beatriz cuando se le reaparece a Dante en el canto 30 del Purgatorio, es Dante, la única vez que aparece esta palabra. Es Claro, decir, pone la firma sí. de la obra. El que escribe la comedia es un político como Dante que estuvo exiliado de Florencia. La comedia es el producto del exilio a lo largo de 19 años prácticamente de Dante, que no pudo volver a pisar el suelo de su amada Florencia. Entonces, por un lado hay este elemento autobiográfico,
personal, íntimo, pero por otro lado hay un carácter social y político que es fundamental en la concepción de la comedia. Ahora bien, claro que el peregrino, al viajar a través del infierno, purgatorio y paraíso, va afinando su propia conciencia, va purificándose y va deshaciéndose de mucho lastre humano. El que se encuentra extraviado en la selva oscura al principio no es la misma persona, o por lo Mm. menos la misma conciencia que tiene la visión de Dios al final. Hubo toda una evolución espiritual gracias al acompañamiento o podríamos decir a la docencia de Virgilio, que es la filosofía humana, y al acompañamiento de Beatriz, que es la teología o la filosofía divina. Entonces, Dante es un peregrino, pero también es un discípulo que va poco a poco aprendiendo y mientras aprende se deshace de toda esa neblina que en la selva oscura le impedía, ¿no? El camino. Pero también es una, como decía, un programa dirigido hacia la humanidad, hacia la sociedad de sus contemporáneos. Es decir, el peregrino que en el primer terceto dice, a la mitad del camino de nuestra Mm. vida plural, Nuestra me vida. encontré yo extraviado en una selva oscura. Desde el principio, la confusión entre singular y plural plantea el papel de Dante, que no es únicamente ese señor Dante Alighieri, Florentino, etcétera, sino es la humanidad peregrina, la humanidad extraviada en la selva oscura. Eh, Hablamos al comienzo de que un libro nos puede leer o que podemos también leer en un libro o podemos encontrar signos o señales que no solamente resuenen para los lectores contemporáneos del Dante, sino que nos pueden resonar a nosotros, incluso iluminar dimensiones de la realidad. ¿Cuáles te parecen para el hombre de hoy, el que estamos parados ahora, ¿no? Este hombre occidental que por lo demás se prepara para un cambio paradigmático inmenso, un cambio, algunos dicen que un cambio civilizatorio, con toda la inteligencia artificial. Para ese hombre, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué mensaje puede todavía tener una resonancia o puede iluminar incluso el momento en que estamos, el momento histórico en que estamos? Yo creo que es justamente la luz que nos permite ver al fin y al cabo lo pequeño que somos, ¿no? Nosotros creemos estar en el centro de la historia, en el centro de la civilización, en el centro en este momento de un cambio epocal, de una revolución antropológica, pero esto siempre ha sucedido desde el viaje de Dante hasta hoy. ¿Cuántos momentos, cuántas bisagras de la historia se han dado en donde la humanidad dijo, nunca más volvemos a ser lo que fuimos ayer, ¿no? La lectura de Dante, en donde al quitarle esa cáscara de filosofía escolástica, de catolicismo medieval, de contexto cultural, etcétera, vamos a descubrir el alma de Francesca, el alma de Ulises, el alma de Virgilio, el alma del propio peregrino, que son seres que laten pensamientos, deseos, miedos eternos, atemporales. Vamos a ver cómo la revolución o el punto de vista desde el cual nos movemos hoy en día es un punto móvil y dinámico dentro de la historia. No es Mm. exclusivo, no es único, no es ni un punto de partida y menos aún un punto de llegada. Marco, ¿y cómo entraste tú a la Divina Comedia? ¿Cómo fue cómo te adentraste tú en ese libro? ¿Tienes algún momento, tuviste alguna epifanía, un profesor guía? ¿Qué fue lo que te hizo llevar, bueno, incluso escribir un ensayo sobre la Divina Comedia y dedicarle tiempo a estudiar este libro? Una experiencia personal tuya como lector, tu encuentro con la Divina Absol- Comedia. Absolutamente personal y justamente fue cuando me deshice de los maestros, de los profesores. Yo leí por mi cuenta
la Divina Comedia después ya de la universidad, estudié letras, pero desde cuando ya nadie me iba a decir lo que tenía que leer o que no leer, comencé a leer y me fue despertando un interés cada día mayor, y es una lectura que es como un vademecum, ¿no? Una guía de viaje. Llevo décadas leyendo y es una muy buena compañía. ¿Cuál es uno o dos pasajes, ya nos diste un ejemplo, de los más bellos para ti, de los más potentes para ti de la Divina Comedia, de los más significativos para ti, los que más te remecieron? Eh, son muy diferentes los momentos a nivel de personajes. Ya he mencionado a Francesca, de alguna manera he mencionado a Ulises. Me parece extraordinario el relato de la vida de San Francisco, narrada por Santo Tomás. Es decir, San Francisco no aparece en el escenario como Francesca o como Ulises, sino su vida es narrada por otro personaje. O la descripción de la llegada al Empíreo en el canto 30 del Paraíso, conlleva algunas de las imágenes más poderosas de la luz de la poesía dantesca. Pero son muchos los momentos inolvidables, y también la virtud de esas grandes obras es que podemos leer un fragmento, leer un terceto, leer una secuencia de tercetos, y ahí se concentra el sabor de toda la obra. Uno de los problemas es la traducción. Borges dice que aprendió italiano leyendo una edición bilingüe en un tranvía entre su casa y la biblioteca donde trabajaba en Buenos Aires. Pero, ¿tú recomiendas alguna traducción en español de todas las traducciones que andan por ahí dando vuelta? No sé, ¿cuál te parece? Hay muchas y muy buenas. Diría que la de José María Micó, que salió hace unos años para Acantilado, es la que reúne cierta fidelidad, cierto apego al texto y un gusto, un sabor por la música. Micó también es músico y poeta, y tiene ese don, y filólogo, ¿no? Entonces, por un lado, tiene un rigor lingüístico, semántico muy desarrollado. Por otro lado, tiene esta gran sensibilidad musical. Entonces, creo que recomendaría esa. Marco, yo te quiero agradecer el tiempo que nos has regalado en esta caminata peripatética que hemos tenido aquí en este pequeño jardín al fin del mundo, recordando la figura de Dante Alighieri, la maravilla de lo que es leer la Divina Comedia, despojándose de todos los prejuicios, como tú dices, y también abandonando el miedo y atreviéndose, como tú lo hiciste, a adentrarse en este libro único de nuestra historia. Te agradezco muchísimo, fue un gran gusto haber conversado contigo, Marco. Un abrazo muy grande desde este jardín en el extremo sur de Chile. Muchísimas gracias y buenas lecturas. Lo mismo para ti y buenos viajes. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, a las 7 de la tarde, como siempre, en Radio Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile, y con AFP Habitat contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.